Muy bien, es martes 22 de julio, 8:17 y pues nadie llegó. Entonces vamos a iniciar lo que va a ser nuestra exposición de clases. Muy bien. Pues antes que nada, estas sesiones de interacción e integración que realizo son muy importantes, principalmente para que me conozcan un poquito más. Una disculpa, he estado enferma un poquito de la garganta. Em, el objetivo es que nos conozcamos, que conozcan un poquito de la visión que yo tengo, un poquito más de mi persona. ¿Por qué? Porque es muy importante a veces conocer incluso el tono o la forma de expresarnos, ya que pues dentro de las retroalimentaciones pues todo es de manera pues electrónica, entonces a veces como que nosotros más bien le ponemos el tono de voz pues a los correos, a las retroalimentaciones, entonces a veces como que no podemos hallar o encontrar esa percepción. Y a veces conociendo un poquito más de las percepciones que ustedes tienen, sus puntos de vista, lo que piensan, la idea también era interactuar un poquito sobre el coloquio, pero les voy a poner una dinámica en nuestro foro institucional, recordando una vez más que es mediante la aplicación de Gmail con su correo institucional. Dentro de este correo institucional entran con su correo y su contraseña y encontrarán un foro. Están los tres iconos, les va a aparecer así, los correos, y en este icono que tiene como un mensajito, se encuentra el eh, foro de julio, a los cuales ya están agregados y también les tuvo que haber llegado una notificación mediante correo. En esta voy a poner una serie de actividades que van a tener que contestar. Les dejé también el enlace del webinar para que puedan ver lo de este foro, este coloquio que se llevó a cabo eh, la semana pasada. Si bien pues nuestro módulo empezó un poquito a destiempo, pues les ofrecemos una disculpa, tuvimos una serie de problemas técnicos, no se podía visualizar el módulo y pues hasta el jueves 17 fue que quedó totalmente asignada en el sistema. Por ahí vi que muchos no habían podido tampoco acceder, no les dejaban la plataforma subir tareas, pero pues vamos pues a poner todo nuestro empeño para que en el menor tiempo podamos lograr eh, acreditar este módulo. Eh, Se inicia lo que es la tercera semana de actividades, entonces todavía nos queda una semana y contando unos días, entonces aprovechen al máximo pues esta oportunidad eh, para realizar las actividades. Si siguen las explicaciones y los ejemplos que les doy, va a ser muy sencillo, les va a tomar a lo mejor entre 2 horas y 2 horas y media por el tema de buscar la información. En el reto 2, que tiene mucho que ver con este aspecto que vamos a exponer,
Pues en la mayoría, en un 50% es copiar y pegar y el otro es hacer un análisis. Entonces creo que eso no les va a costar tanto, pero van a tener que leer los casos para tener que exponer lo que es su argumento. Bueno, pues vamos a dar inicio con el tema de lo que nos trae aquí, que son los derechos humanos. Los derechos humanos, pues, eh, son estos derechos y libertades que nos permiten a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, garantizar la calidad y el desarrollo de nuestra persona a un nivel digno, a un nivel bueno, donde se protejan, tengamos garantizados pues estos aspectos mínimos que se consideran el derecho, como la libertad, la vida, la salud, la integridad, la privacidad, la libertad de asociación, el trabajo, etcétera. Es decir, todo este bloque que nos permite a nosotros desarrollarnos de una mejor forma, pues es lo que consideran los derechos humanos. Más adelante les voy a dar un enlistado. Pero, pues, ¿de dónde provienen estos derechos humanos? Para que los derechos humanos lleguen a lo que hoy conocemos, tuvieron que pasar una serie de evoluciones y una serie de episodios históricos que necesitaron una lucha ante una resistencia. Eh, si bien ahorita vemos algunos aspectos de los que hace falta de trabajar, decimos, no, pues es que se necesita dentro de, no sé, los derechos de la mujer, más trabajo y más políticas públicas, más respeto, pues sí, pero todo esto ahorita se consigue de diversas formas. Ahora ya hay reuniones políticas, ya hay manifestaciones, manifestaciones pacíficas, eh, acuerdos, convenios, ¿no? Pero anteriormente estas luchas pues se consiguieron a través de guerras, a través de la resistencia, incluso mucha gente tuvo que morir para que estos aspectos se llevaran a cabo y que es uno de los aspectos que yo considero muy importantes porque luego como ciudadanos no solo analizamos, no solo criticamos, que es una buena parte de lo que tenemos que hacer, como seres humanos, no solamente quedarnos en un estado de confort, sino al contrario, o sea, también tenemos que analizar qué falta, porque estos análisis, estas críticas, estos aspectos que podamos visibilizar son los que ayudan al sistema jurídico y a nosotros como sociedad a evolucionar. Uno de los principales aspectos que caracteriza al ser humano precisamente es esto. Hay un libro eh, que habla precisamente de la evolución del cerebro y el ser humano que hace un análisis psicológico que lleva por nombre Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Dentro de este libro nos dice que la masa muscular cerebral en sí era muy plana. Y lo que ha caracterizado al ser humano es que como ha ido evolucionando, esta masa muscular cerebral, este cerebro, pues se ha ido desarrollando y ha ido desarrollando diversas partes, diversos aspectos. Es decir, que con la estimulación de estos retos que tenía desde que era Homo sapiens, eh, cómo fue evolucionando para que esta masa creciera y fue desarrollando varias habilidades que esas habilidades desarrollaron gran parte de su masa del cerebro. Hoy en día, pues es uno de lo que nos diferencia en el tema cerebral
de los animales, que a pesar de provenir de un animal, tuvimos una evolución. ¿Pero a qué se debió esta evolución? Precisamente a los problemas que llegó a tener, pues ahora sí que de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su época, el sobrevivir, el buscar esta evolución. Incluso habla en este libro, pues que hay dos, se divide en dos partes el ser humano. Uno son los que se quedan como sedentarios, se cimentan en un solo lugar y dicen, no, pues nosotros nos vamos a establecer aquí, tenemos todo y nos vamos a quedar aquí. Y otros son los nómadas que siguen y siguen y siguen buscando dónde establecerse, no les gustó el lugar, tenían una percepción o un proyecto distinto de lo que querían encontrar y dice, ¿cómo nos vamos a quedar todos aquí? No, pues a mí no me gusta. Entonces se hace esta división y esta división antropológica social que se analiza también en el mundo de derecho fue uno de los aspectos muy importantes que pudieron hacer evolucionar al ser humano, porque tuvo otras percepciones, otras costumbres, otras culturas, y esto luego al establecerse en otro lado, también retroalimenta a quienes eran sedentarios de esa zona. Entonces, con ello tuvimos un aprendizaje mayor, una evolución en técnicas, en costumbres, en cultura, en muchísimos aspectos, ¿no? ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque el ser humano necesita esos retos constantes para seguir evolucionando. Si nosotros como sociedad dijéramos, ay, mágicamente que ya las normas se cumplieran, y qué padre, ¿no? Que tuvieran este aspecto donde, pues, el ser humano obedeciera todas las normas. Incluso había un escritor de derecho, el maestro Augusto Mario Morelo, un profesor argentino, quien decía que la Constitución pues solamente necesitaba precisamente pues de un solo artículo, que era la voluntad. Si las personas tenían voluntad, se podía cumplir cualquier norma. Y efectivamente ha sido pues falta de voluntad de las partes a quien se le atiende la necesidad de que exista un abogado, o es decir, pues nuestra profesión de abogacía para resolver estos conflictos donde existe la falta de voluntad. Pero estos conflictos, estas diferencias de opiniones, pues han sido muy importantes porque han permitido tener esta resistencia de la idea de persistencia al ser humano y decir, no, yo creo que la sociedad debe crecer en este aspecto. Si hacemos un retroceso, los derechos de la mujer no eran lo que son hoy hace 50 años, mucho menos lo que son hoy hace 10 años. Cuando yo estaba en la universidad, pues el movimiento feminista empezaba a tener auge en las universidades, al menos en mi universidad. No teníamos tanta proyección, ni tanto estudio, ni tantos aspectos de lo que era esta estructura, este movimiento social, este movimiento ideológico también, que nos permite como sociedad crecer mucho mayor, pues en diversos aspectos, cambiar nuevas costumbres, cambiar nuevos aspectos, cambiar la forma en la que se hacen las cosas. Hace unos días tenemos un despacho con mi esposo y interpusimos una demanda de amparo para una persona, una mujer, quien era postulante a formar parte de uno de los órganos no jurisdiccionales
que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y esta mujer atendía no solo a su derecho, sino determinaba que por prácticas que se habían estado llevando a cabo, siempre eran designados hombres y que era tiempo de reformular esta métrica con la cual se seleccionaba un perfil y le negaba de alguna forma la oportunidad eh, a la mujer de entrar en esta selección. Entonces, como la práctica era recurrente, se transforma en una categoría sospechosa a lo que entra en un parámetro la discriminación. Pues se lleva a cabo la sesión, ella interpone demanda de amparo, tiene suspensión, tuvo suspensión provisional y la semana pasada le dictaron suspensión definitiva, donde a favor de todas las mujeres determinen que puedan impugnar o adherirse a esta demanda para que se coloque una convocatoria exclusivamente para mujeres. ¿Por qué? Porque la práctica social tiene que cambiar, tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, dentro de estos aspectos, dice ella, es que siempre han hecho una selección de hombres y se revisa el historial de lo que son la designación de los ombudsman, ahora llamados ombudsperson, por el lenguaje inclusivo que se debe de tener para la inclusión en este parámetro de la mujer. Y determina, dice, pues empiezan a hacer una lista y dicen, hay una mujer. Dicen, oh, había una mujer antes con la práctica antigua, ahora los designa el Congreso desde el 2000, desde el 2002, el Congreso en el estado de Michoacán designa los presidentes municipales, hacen una comitiva y dentro de ahí hacen una terna. Bueno, anteriormente no era así, lo designaba el gobernador. Entonces, como cambió el parámetro, dice, ojo, con la antigua práctica, cuando designa el gobernador, era, eh, fue una persona, esta persona tiene necesidad de irse y se va, bueno, se va, creo que a una notaría. Y sale de este puesto y la designan a una mujer por encargada del despacho. Dice, ojo, o sea, no fue por designación de función de un término completo constitucional y en los parámetros que se habían determinado. Fue porque no quedó de otra que le tocara a ella. Ojo, no fue por un tema de que fuera mujer, un tema de evolución, simplemente porque ella era la segunda al mando, dijo, ah, bueno, te quedas tú de encargada de despacho. No termina el periodo y unos meses designan a otra mujer y termina esos meses. Termina el periodo y el siguiente es designado como hombre. Y con esto apelaba el Congreso y determinaba, no, ojo, es que ya hubo dos mujeres. Dice, no, 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 a ver, espérame. No fue bajo el parámetro normal que se debía de tener la selección. Fue porque no quedaba más. Y entonces esto no es que hayas cumplido o que ya se haya cumplido. Y ojo, el parámetro es, eh, si no más recuerdo, de 10 personas que estuvieron en la comisión, una fue mujer por encargada de despacho. Entonces la métrica sigue siendo mucho menor también para poder acceder a un puesto de poder
y por ende se sigue tachando de una categoría sospechosa. Entonces, lo que se le pide al Congreso es que se designe una convocatoria exclusivamente para mujeres y que esta vez pueda hacer la selección de una mujer. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es muy necesario este cambio de prácticas, este cambio de perspectivas. Y para esto tuvo que tener los derechos humanos una antesala muy importante. Si bien se remota pues a la antigüedad, empezando desde el cilindro de Ciro en Persia hasta lo que es pues la Revolución Francesa, los conflictos entre Estados Unidos, la Revolución Mexicana, etcétera. Ahorita les voy a dar unos antecedentes que son los antecedentes más destacados para que se desarrollaran los derechos humanos como tal. ¿Por qué? Porque estos aspectos tuvieron muchísima influencia y se conectaron unos con otros para que hoy podamos ejercer los derechos humanos desde un tratado internacional. Incluso uno de los antecedentes es precisamente un tratado internacional. Bueno, el primer antecedente que se da es, como les decía, el cilindro de Ciro, que es desde el año, perdón, fue en el año 539 a.C. Pues se trata de un antiguo documento persa donde es considerado pues el primer documento de los derechos humanos. Se proclama la libertad a través pues de este grabado, la libertad de los esclavos, la libertad religiosa y la igualdad racial. Y es una especie de cilindro con una serie de grabados. Ahorita, bueno, déjenme les muestro una fotografía. Bueno, más rápido. Es que tengo mis diapositivas, pero como ya tengo bastantes, luego no. Ay, Dios. Cilindro reducido. Es este cilindro y pues tiene una serie de grabados que en términos generales lo que dice pues es precisamente la proclamación de la libertad, la igualdad religiosa y el tema de la igualdad racial. Ahora, lo que es la Carta Magna de 1215, en la cual esta Carta Magna es una carta firmada por Inglaterra que limita el poder del rey y garantiza, pues hasta cierto punto, los derechos de ciertos nobles, sentando la base pues para el desarrollo de los derechos humanos. Limita un poquito lo que es el poder del rey, dice, no, a ver, eh, yo creo que ya estás abusando mucho, tenemos también nosotros los nobles una serie de derechos que nos debes de respetar y sientan las bases a través de esta Carta Magna de 1215 para determinar cuáles son los límites del poder o de la monarquía y sientan un precedente muy importante donde limitan al poder a que respete los derechos de estos nobles y se considera como un precedente importante para el desarrollo de los derechos humanos. Si bien los derechos humanos no llegaron totalmente como pues, literalmente, de un jalón, no, sino que tuvieron una evolución paulatina y ahora ya se puede un poquito más esto, ahorita ya se puede un poquito más hablar de libertad, un poquito más de igualdad,
un poquito más de límite para el poder, un poquito más de derechos para la población, un poquito más de dignidad, y fue a pasos pequeños que hoy en día, si volteamos, pues son pasos agigantados de lo que teníamos del año 539 a lo que es el 2025. La evolución de los derechos pues sí ha sido en cierta medida grande. Luego continuamos con la petición del derecho de 1628, que es un documento inglés en la cual reafirmó pues la recaudación de impuestos sin consentimiento por parte del Parlamento y la prohibición en el encarcelamiento sin causa justificada. Este documento dice, reafirmó los derechos. Reafirma los derechos, pero ante el Parlamento que dice, oye, es que tú no puedes estar pasando cada que se te ocurra a recaudar impuestos sin consentimiento alguno. O sea, estos impuestos tienen que estar reglamentados y regulados. Tiene que haber un aspecto regulatorio que diga de qué tantos impuestos vamos a pagar, una lista y pues de alguna manera tener consentimiento de esto. Se tienen que votar y no nada más que por determinación del Parlamento, pues ya determinen o determinación del rey el Parlamento cobre y pase a cobrar eh, impuestos sin justificación, ¿no? Y otro de los aspectos es que a partir de esto, pues se daba mucho la encarcelación injustificada. Entonces dice, no, vamos a establecer una base y es una petición que se hace en 1628, donde tratan de luchar por este derecho. En cierta medida se logró este aspecto, pero tuvieron que pasar una serie de aspectos en Inglaterra para poder concluir en sí, no toda la parte eh, de Inglaterra cumplía con este aspecto, se resistieron mucho ya que era pues nada más como una petición, pero fue una proclamación importante que se le toma al mundo de derecho porque es una expresión de las necesidades de los pobladores y si como tal no se respetaban en ciertas bases estos documentos de expresión de necesidades, el hecho de que ya las permitieran eh, presentar ya también era pues, un avance para estos derechos. Pero les digo, pues como tal se quedó como una petición, eh, no en todos los lados, llegaron algunos acuerdos con el Parlamento, sí tuvo mayor regulación, pero como tal no se hizo una norma. Tenemos que pasar luego ciertos conflictos armados, literalmente, como les decía, pues no todas las luchas se ganaron a base de convenios, a base de acuerdos, sino que también tuvo que haber pues grandes batallas. Una de ellas es la Revolución Francesa de 1789, donde eh, promulgan una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que es precisamente empujada por la Revolución Francesa, consagrando pues, los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, que influían un concepto moderno de los derechos. Entonces, esta revolución es muy importante para todo el mundo porque es el empuje que se necesitaba para la consagración de las libertades, no solamente de Francia, de Inglaterra, sino en general de los límites que se tenían que tener y de las luchas que se daban dentro pues de Francia. Incluso Francia se divide
en este aspecto histórico se divide por la ideología que ya traían ellos sobre el Estado, ¿no? Cómo debían de estructurar el Estado y se divide en grupos pequeños que son los estadistas y tratando de dar un empuje mayor y dice, ya no queremos vivir en el tema de la monarquía, traían unos conflictos internos y aparte se vienen los conflictos no solo con ellos en Francia, sino también en Inglaterra y con otros países, donde esto va dando como el empuje ideológico de lo que ellos perseguían, tener una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, donde velara por la libertad, la igualdad, la fraternidad, con este concepto moderno para ellos que se desarrollaba sobre los derechos humanos. Luego viene la Revolución Americana, que es de 1776 a 1789, que es la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la Constitución, que junto pues con una carta de los derechos establecen este principio de libertad y de igualdad sobre la protección de los derechos individuales. Entonces, esta revolución americana pues deja grandes precedentes, uno que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde se independiza de Inglaterra principalmente y hace su constitución y con esta constitución también establece una carta de derechos principalmente donde vela sobre la libertad y la igualdad, que prácticamente todos los tratados internacionales es un principio en el cual velan porque si tenemos libertad e igualdad podemos desarrollar y derivar otros derechos que se derivan precisamente de estar en esa igualdad de condiciones para desarrollarnos en cualquier ámbito y pues podernos desarrollar con libertad, que nos den la posibilidad de escucharnos, que nos den la posibilidad de ser tolerantes con nuevas ideas, con nuevas prácticas. Y finalmente, pues llegamos a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es establecida en 1948. Estos aspectos que vemos sobre los tratados internacionales son aspectos que vamos a tocar en el reto número 4, que son de vital importancia y aquí doy un contexto. ¿Por qué? Porque sin esos instrumentos, hoy en día, aparte que son antecedentes históricos, hoy en día no podríamos garantizar los derechos. A esto se enlazan precisamente el tema en el que vamos a entrar, que son los sistemas jurídicos, perdón, los sistemas de protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sin el establecimiento de estos tratados internacionales no se hubiera estructurado un sistema de protección de los derechos humanos para poder accionar este tipo de instrumentos, este tipo de normas, este tipo de leyes que existen de carácter internacional para poder garantizar los derechos. Y no nada más quedarían como antes se tenía la percepción antes del 2000, del 10 de junio eh, del 2009, se tenía la percepción de que los tratados internacionales pues nada más eran como una fuente orientadora, pero en realidad no eran una fuente de apoyo. Hay una serie de precedentes que son dos expedientes, el expediente Varios y la contradicción de tesis eh, 293, diagonal 2011. Pero esta tesis se proyecta y da sentencia hasta el 2011, pero comienza con un precedente del 2009. Por eso les digo, desde la percepción que se tenía desde el 2009, era muy distinta a la que anteriormente pues se maneja. Entonces estos aspectos
estos instrumentos hacen la necesidad de tener un sistema de protección y con ellos estructurar pues una forma de garantizar estos derechos. Pues finalmente llegamos a lo que es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, donde es adoptada por la Asamblea General pues, de las Naciones Unidas. Y esta declaración pues establece una serie de derechos fundamentales que deben de ser protegidos por todos los Estados miembros. De ahí entra la necesidad de garantizarlos a través de sistemas de protección de los derechos. ¿Qué es un sistema? Pues en el derecho, porque se puede dar esta denominación de muchas formas. Eh, en el derecho, es un sistema, es el conjunto de órganos y procedimientos que un país utiliza para aplicar la ley y resolver conflictos legales. Pues en esencia este sistema judicial del país responde a interpretar las normas, administrar la justicia y proteger los derechos. En México tenemos una serie de sistemas que protegen y están encargados. Se dividen en dos aspectos. Uno, que son los jurisdiccionales, que están a cargo, pues obviamente, del Poder Judicial. Para ello, pues cuentan con varios medios. Uno, que es mediante el mecanismo de amparo. Otros son las acciones de inconstitucionalidad, perdón, las acciones de constitucionalidad y las controversias constitucionales. Hay dentro de estos aspectos, estos son los mecanismos, ¿no? Es decir, por medio de cuál yo puedo realizarlo. Por medio de una demanda de amparo, por medio de una acción de inconstitucionalidad o por medio de una controversia constitucional. Pero esto lo se representan a través de distintos instancias. Por ejemplo, en la materia de amparo se presenta ante un juzgado de distrito. Quien resuelve es un juez de distrito. Las acciones de inconstitucionalidad las pueden emitir incluso órganos no jurisdiccionales. Las controversias constitucionales se presentan ante un tribunal colegiado y posteriormente ante la Suprema Corte. Se hace la presentación, pero quien resuelve como tal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se analiza si existe esta denuncia de criterio y posteriormente se va a revisión con el máximo tribunal. Incluso todos estos que les platico, el amparo y las acciones de constitucionalidad, pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como les decía, existen varios tribunales que protegen por el órgano jurisdiccional. También existen los juicios administrativos, el JDC, que son los juicios político-electorales y pues se presentan ante el Tribunal Electoral y ante la Sala Superior. Bueno, ahora vamos a los no jurisdiccionales. Los no jurisdiccionales para la protección de los derechos, perdón, los no jurisdiccionales se refiere para la protección de los derechos, pero se depositan en un órgano que se llama, en este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A su interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la representante general, pero, ojo, a su vez tiene una serie de representantes a nivel estado. Entonces, por eso existen las comisiones estatales de los derechos humanos y también hay una sede en cada estado, una oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos es quien resolverá pues los casos más relevantes que se presenten. Primero se presentan y luego pueden darle vista a la Comisión Nacional.
Es pues una cuestión de proceso, perdón, de procedimiento. Está el mes. Con estos aspectos tenemos dos, estos son los aspectos nacionales, perdón, que se me... aquí, ya. Estos son los aspectos de protección, perdón, estos son los sistemas de protección jurisdiccional y no jurisdiccional a nivel nacional, es decir, a nivel interna en el derecho son los mecanismos de protección que nosotros como ciudadanos podemos accionar aquí en México para lograr garantizar estos derechos. Ahora vamos a ir con el sistema internacional, que está dividido en dos aspectos. Yo tenía aquí mi diapositiva, pero... Ok, aquí por un lado están los nacionales. Sistemas de protección. Por un lado están los nacionales y como lo vimos, este tiene jurisdiccional y no jurisdiccionales. CNDH, amparo. Aquí nada más para visualizar. Por otro lado, de estos sistemas de protección también existen los internacionales. Tenemos el sistema regional y el sistema universal. Dentro del sistema se encuentra representado por el órgano que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le pongo comisión. Por otro lado, está en la ONU. La ONU tiene dos aspectos importantes.
Muy bien. La ONU, pues, es un sistema universal de protección de los derechos humanos muy importante. Como lo decíamos, pues es un organismo internacional diseñado principalmente para cumplir las normas internacionales, pues en el tema de seguridad, en el tema de desarrollo económico, en el tema de desarrollo y progreso social, pues en sí de todos los derechos humanos para lograr un mundo pues más equilibrado. Este organismo internacional, pues los principales objetivos es mantener la paz, la seguridad y proteger los derechos humanos, distribuir la ayuda comunitaria y promover el desarrollo sostenible, defender el derecho internacional, defender el derecho internacional. ¿Y cómo logra estos aspectos? Pues para mantener la paz, la ONU tiene una serie de obligaciones y una de ellas es investigar cualquier situación, cualquier disputa que pudieran generar pues un conflicto internacional. Dentro de este conflicto internacional, pues su función es intervenir, ya sea mediante pronunciamientos, mediante acciones, mediante estrategias que sean necesarios para, mm, pues si bien resolver el conflicto y si no, o si es necesario, pues darle un enjuiciamiento internacional. Luego, es proteger los derechos humanos, pues a través de la formulación de planes de desarrollo que fortalezcan, obviamente, pues, progresividad y la garantización de estos derechos mediante la planificación, la regulación, incluso la regulación de los armamentos. Todo lo que tiene que ver con el tema también de conflictos de guerra es muy importante. ¿Por qué? Porque es uno de los principales aspectos en los que se abordan los países, bueno, tal vez aquí en México no, pero en otros países los principales conflictos se tratan de resolver en el tema de guerra. Entonces, la regulación también del armamento, de cuándo, cómo y dónde y en qué situaciones se puede realizar, pues también es un aspecto muy importante para ella planificarlo, garantizarlo y establecer regulaciones en los cuales es justificado y no, pero obviamente pues ella siempre eh, va a mantener y establecer pues el mantener la paz mundial y sugerir cualquier tipo de soluciones que no tengan que ver con las armas, pero en el tema de la regulación de esto, pues también tiene mucho que intervenir. El tema de cuáles son las regulaciones internas sobre las armas en cuanto a los países, pues también es muy importante porque forma un contexto en específico, tanto social como político, ¿no? Y que esos conflictos tienen mucho que ver para proteger los derechos de las demás personas que se encuentran alrededor, como los civiles, como personas que están de viaje, por ejemplo, ahora que estuvieron abriendo muchos conflictos armados, que hubo muchos rehenes, parte de algunos rehenes incluso fueron mexicanos. Y en esta regulación de armamento y en estas estrategias decía, no, a ver, espérame, o sea, ¿cómo vas a tomar rehenes de otros países nada más por el tema de la manifestación? O sea, hay una forma de realizarla y pues la estás agarrando eh, con todos. Fue un conflicto donde tuvo que intervenir la ONU, llevó a cabo diferentes estrategias, propuestas, incluso pues tienen que tener también gente de inteligencia, el tema especializado en temas de guerra, precisamente porque se dan mucho estas situaciones.
y para proteger los derechos de los rehenes y de todas estas personas alrededor, pues es necesario también establecer protocolos de cómo tienen que incluso pues abandonar estos lugares y cómo pueden eh, pues llevarse a estas personas a un lugar seguro. Promover el desarrollo sostenible. Pues es uno de los planes de acción más importantes, yo creo, porque sin esta estabilidad del planeta, de un medio, de un ambiente sostenible mucho más, pues, mucho más sano, no van a tener ellos recursos. Si ellos no tienen estos aspectos a desarrollar de una política de energía sostenible, de temas de paneles solares, el tema de del cuidado del agua, todo esto que tiene que ver con el medio ambiente, los planes de acción, la promoción de estos programas, eh, estrategias, grupos de trabajo. Sin estas políticas que garanticen un ambiente sano, pues el día de mañana no van a tener recursos económicos por cuáles pelearse, ¿no? Si no tenemos una vida desarrollada en el planeta, pues el día de mañana no va a haber vida en el planeta y no va a haber ni un sistema de protección, ni un sistema de guerra, porque ya no va a haber quién se pelee. Entonces, cuidar el desarrollo del medio ambiente también es cuidar y garantizar que nosotros como seres humanos, pues realmente sigamos existiendo, ¿no? Tengamos un futuro en la evolución que garantice, pues, gozar de estos recursos, del alimento. Si no cuidamos las tierras, pues no vamos a tener alimento y el día de mañana todas las comodidades y el tema de la inteligencia eh, eh, tecnológica, pues no va a ser suficiente porque vamos a necesitar ciertos recursos naturales que requieren una renovación, un cuidado y y pues que a lo mejor ya no pueden volver a volver a realizarse, como el tema del agua. Y si bien pues la tecnología está muy avanzada, todavía no han encontrado la forma de hacer el agua eh, lo suficientemente, em, lo suficientemente purificada el tema del agua del mar, ¿no? Entonces, pues que gozamos de muy poco líquido vital y que el tema de la regulación a estas grandes empresas, pues también requiere la intervención y estrategias por parte de estos mecanismos internacionales. Defender al derecho internacional, pues lo realizan a través de la admisión de nuevos miembros, de los nombramientos de los secretarios generales, de establecer una asamblea general, elegir el juez de la Corte Internacional. Entonces, establecer una estructura como tal a la ONU y a la protección de estos objetivos, pues es lo que le da el principal funcionamiento a este sistema para nosotros poder acudir a él. En este sistema, pues existen varias formas de realizarlos, como ya lo adelantamos un poquito, que una es a través de llamamientos y otra es llamamientos o peticiones y otra es a través de comunicaciones individuales. Los llamamientos, pues puede ser que pidan la intervención de la ONU o que la ONU de alguna forma se pronuncie a través de esto y también establece comunicaciones. Las, estas comunicaciones, pues es comunicarse
de un caso relacionado o en específico de violación de los derechos humanos a un país en particular, o bien establecer una comunicación sobre una legislación que se está tratando en este tema, que si bien requiere su participación, como lo hizo, por ejemplo, en el tema de la reforma judicial, ahora en esta última votación, estableció que él no recomendaba, a través de una comunicación, estableció que él no recomendaba que se eligiera los poderes de esta forma, sobre todo en el tema del Poder Judicial, que era uno de los mecanismos de protección de los que él deriva, y establece que pues era falta de garantía y ponía en peligro principalmente eso, ¿no? Garantizar los derechos de las personas y pues que este principio de imparcialidad, de justicia, de libertad, sí se ponía en peligro debido al medio en el cual se estaba tornando por medio de una votación, que él no recomendaba para los demás países porque daba como esta parte de, pues, que dejara de funcionar el sistema, ¿no? En un sistema en el que se confía y se consagran los derechos. Y vean, o sea, qué tan importante fue que en una reforma que se realizó en México, la ONU tomara parte. Y lo hizo a través de una comunicación. ¿Cuáles son? Bueno, la ONU tiene procedimientos generales y procedimientos especiales. Dentro de los generales, pues vamos a encontrar, voy a adelantar aquí, los procedimientos especiales pues se realizan a través de los relatores especiales, expertos independientes, a través de grupos de trabajo compuestos, y estos están compuestos por 5 miembros designados por el Consejo. Y se hacen a través de mandatos, llamamientos o también una serie de comunicaciones, pero nada más es comunicaciones así generales. Luego, a través de los procedimientos especiales están las comunicaciones individuales. Aquí como que lo tengo medio. Las comunicaciones individuales, los procedimientos, perdón, las comunicaciones individuales y quejas del Estado. Estas comunicaciones individuales pues los permiten de forma individual a través de grupos de trabajo considerados violaciones de los derechos humanos que pertenecen a denuncias de los órganos. Y estos pertenecen a los procedimientos especiales. Estoy viendo que este esquema son de los... No, 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 sí está bien. Sí está bien como se los estoy dando. Que de repente viene algo muy raro en mi esquema, pero sí. Ok. Entonces, los procedimientos especiales se encargan de los mandatos y los llamamientos urgentes. Estos procedimientos eh, son temáticos en los cuales son relativos, por ejemplo, pues hasta en temas como el agua, el saneamiento, atención arbitraria de los derechos, eh, y otros tipos de mandatos que atañen de forma en específico.
mientras que las comunicaciones individuales pues son a través de grupos de trabajos de víctimas de violaciones de los derechos humanos que se denuncian ante los órganos del tratado, es decir, ante los comités. Este, eh, este sistema tiene también integrado una serie de relatores especiales, representantes, pero también tiene una serie de comités. Aquí está. Una serie de comités. Esos comités se dedican a temas en específico, como en el tema de, aquí se lo verá, el tema de la protección de los derechos de los trabajadores y de las familias migrantes. Si ven, yo siempre tengo mis esquemas, tomo apuntes. Todo esto es sacado también de un libro que van a poder encontrar en línea. Se llama ¿Cómo se presenta una queja ante la ONU? Son libros muy compactos en PDF que pueden conseguir y precisamente poder fortalecer un poco más sobre este sistema. Bueno, el comité, uno de los comités son comités de protección de los derechos de los trabajadores, comité sobre las personas con discapacidad, comité contra las personas, perdón, comité contra la desaparición forzada, que son derivados de los tratados de un tratado internacional. Estos son nada más 3 ejemplos. El primero, por ejemplo, proviene de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y Familias. El segundo comité de las personas con discapacidad proviene del Convenio de los Derechos y las Personas con Discapacidad y su respectivo protocolo facultativo. Y el tercero es del Convenio Internacional para la Protección de las Personas con Discapacidad. Todo esto es necesario que el país en cuestión acepte la competencia litigiosa para poderlo llevar ante el sistema universal. Pero si bien tenemos otra forma de realizar este tipo de conflictos por otro mecanismo, que es el sistema regional, donde en este sistema regional también necesita la competencia litigiosa de México, pero en este ya fue aceptada por la Corte y se va a presentar ante la Comisión Interamericana el caso que se desea presentar por violación de los derechos humanos. Este va a revisar y este es quien va a dar seguimiento al procedimiento y dar una sentencia, es decir, quien va a resolver. La Corte, déjenme se los pongo acá. Corte, ay Dios, Corte, los derechos humanos. Y esta es Comisión de los Derechos Humanos. ¿Sí? Y se somete ante una petición y esta petición dice sí, 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 reúne los requisitos y entonces sí puede resolver la Corte. También se pueden solicitar otro tipo de mecanismos, perdón, otro tipo de recursos ante la comisión que son
medidas cautelares, que es una especie como en el amparo. Y pues con esto terminamos lo que es el tema de los sistemas de protección de los derechos humanos. ¿Por qué hice mucho énfasis a establecer este punto en esta sesión? Pues principalmente porque va a ser uno de los aspectos que ustedes van a tocar en su último ejercicio. Bueno, en el último ejercicio es un ensayo sobre uno de los sistemas que es la Corte Interamericana y en el otro es, en el segundo ejercicio van a hablar precisamente de esto, de los casos resueltos por diferentes sistemas de protección. Y unos son los que resolvió la Suprema Corte, que ya pueden ser ante controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, o el amparo. Y las no jurisdiccionales que son llevados a cabo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y van a elegir una serie de casos del sistema universal que yo les recomiendo que los busquen por comité. ¿Por qué? Porque incluso existe una relación de casos que se han llevado a través de el informe que se da, pero este informe muchas veces el 100% no está traducido al español. Entonces les va a costar un poquito de trabajo, pero yo les voy a dar de todos modos una serie de enlaces donde pueden elegir los casos y elegir los casos que están traducidos al español para que los contemplen en su caso en el reto número 2, la parte posterior, donde habla sobre la serie de casos. Una cosa es el caso. La ONU resuelve un conflicto armado entre Irán y Pakistán, ¿no? La contribución, ¿qué acciones y medidas tomó? No, pues realizó un grupo de apoyo y estableció este tipo de estrategias, ¿no? Y yo las doy. Este grupo de estrategias de un conflicto armado son lo que van a ser las contribuciones, no la resolución en sí del caso, ¿no? Sino que tuvo una intervención, ese es el caso. Pero las estrategias que tomó, cuáles fueron las acciones, cuáles fueron, no sé, si mandó un grupo de trabajo en el tema de desaparición forzada, si redactó un informe, se llegó a una conclusión. Esas fueron las acciones que fueron consecuencia de lo que es el caso. Esas contribuciones son las que van a tener que poner. Una es el caso y otra las contribuciones. Ahora, mediante lo que son los casos jurisdiccionales, deben de tener hechos y datos de identificación. ¿Por qué? Porque esos datos de identificación requieren que es como si su trabajo tuviera nombre y apellido. Aquí está una serie de temas, están por temas. Ustedes le van a dar clic y estos son lo que son los datos de identificación. Van a copiar los hechos. Y aquí están algunos artículos, pero traten nada más de no quedarse con ese artículo. Incluso, pues, por el contexto en el que se desarrolló este caso,
a lo mejor los artículos incluso ya cambiaron. Entonces, o no consideraron otros artículos que ustedes sí consideran, eso va a ser parte de su análisis, pero nada más los artículos tienen que ser de la Constitución mexicana, no de la Constitución estatal, ni de leyes generales, ni nada, nada más de la Constitución. Y, y van a leer este caso, por ejemplo, y van a determinar o van a hacer un análisis por qué están a favor, por qué están en contra. Un argumento puede ser de forma crítica o realzando el trabajo que se hizo con esta sentencia. Y van a argumentar esa posición, por qué creen ustedes que sí, pero nada más, no solamente que esta opinión salga porque sí, estuvo muy bien y ya, no. Recuerden que como abogados tenemos que enseñarnos a argumentar y parte del ejercicio que están desarrollando a lo largo de estos trabajos es precisamente el desarrollo de los argumentos, pero el desarrollo de los argumentos no lo podemos dar si no tenemos información. Entonces vamos a hacer una pequeña investigación, vamos a darle lectura al caso y vamos también a ver en qué contexto se dio este caso, a lo mejor un poquito más de información sobre los pros y los contras y de ahí yo determino cuál es mi posición sobre, por ejemplo, en este aspecto, los desarrollo de la libre personalidad, acceso a medicamentos controlados, en qué situaciones, en qué condiciones, para qué personas dice. Todo es parte de un contexto en específico, no habla de un tema en general. Incluso esta sentencia habla de series de restricciones que se les tuvo que dar a el tema de vista, al tema de salubridad y al tema de eh, la publicidad. Cómo se debían de publicitar eh, este tipo de medicamentos, bajo qué condiciones y tiene una serie muy estricta y restrictiva sobre de eso y hace también dónde, marca muy bien dónde y cuándo se puede realizar. Bueno, esta es como el resumen, pero aquí pueden ver lo que es el desarrollo del caso y dentro de este caso pues se ven lo que son todos los argumentos que se dieron. Este es el expediente completo. Y aquí pues esto es precisamente lo que sirve, las posiciones que dan y el fundamento que dan. Entonces, de ahí los pronunciamientos en relación con la impugnación del artículo 251 de la Ley General de Salud. Y dice y da una justificación del por qué. Entonces, vean y analicen este aspecto de cómo realizan el argumento para que ustedes lo puedan realizar. Traten de hacer este ejercicio, traten de no realizarlo a través de la inteligencia artificial porque sí se nota mucho lo que yo busco también es que ustedes vayan tratando de desarrollar esta habilidad de cómo presentar una posición mucho más formal, mucho más pulida, mucho más argumentativa. Y escríbanlo primero como ustedes lo entienden, como ustedes lo quieren expresar. Luego van buscando sinónimos de las palabras, van buscando un poquito más de información y le van poniendo en revisión a lo mejor si nada más es un párrafo, voy viendo mi párrafo y voy diciendo, a ver, creo que aquí tiene mucho, pero, y ciertas expresiones coloquiales que no debe de tener cuando yo leo un texto jurídico. Entonces las voy a tratar de cambiar. Voy a leer ciertas normas que les voy a dar que no deben de incluir y
para poder yo ir puliendo y tener este ejercicio. Entre más hagan este ejercicio, más lo van a poder dominar. Entonces, estos son uno de los aspectos en los que más toma uno en cuenta, precisamente porque quiere ver la proyección de lo que ustedes tienen y entienden como los derechos humanos. Incluso a lo mejor en varias ocasiones no, no que critique, no les critico, más bien les aporto en este sentido más información. Me tocó un caso en el tema de la transedad y el tema de la participación de estos aspectos en ciertos rubros y en ciertos contextos, ¿no? Entonces yo hablaba un poco de, no a favor, sino en el tema en el que se contribuía un poquito más en el tema de que esta, por parte de esta actividad, establecen este precepto, hay un precedente, sobre de esto, y esto incluso también hay una serie de implicaciones en las cuales se puede presentar, este tema de la transedad, ¿no? Eh, y que también a uno como profesor, creo que lo retroalimentan de nuevas perspectivas, de nuevas cosas que a veces, ujú, pues nosotros todavía no alcanzamos a dimensionar, no es parte de nuestro contexto, tal vez es parte de su generación y que se empieza a gestar esta idea en ustedes, en su círculo, y que también para nosotros, pues, es muy, eh, retroalimentativo, la construcción de estas nuevas ideas, pues para nosotros también informarnos, poderles dar mucho mayor información, poder estar un poquito más a la vanguardia de las necesidades y de las preguntas que ustedes deseen contestar. Bueno, son las 9:35. Voy a dar por terminada esta sesión del martes 22 de julio. Espero sea de su agrado. Si tienen alguna duda, algún comentario sobre esta clase, pues también con gusto me pueden escribir, ya saben, mediante el mensajero, mediante el foro institucional que tenemos en el correo institucional, mediante el chat del Gmail, que es como un WhatsApp, y pues cualquier duda quedo a su disposición. Vamos a echarle todo el empeño esta última semana y les deseo todo el éxito en su casi última semana de su módulo de los derechos humanos. Bueno,